el corazón ahí, con esa, con esa oración y el corazón predispuesto entonces para formarnos y para escuchar eh, a los formadores, les cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Mauro, por esta Bueno, buenas presentación. noches a todos. Sí, Robert. Buenas noches a todos. Bien. La idea que tenemos primero es presentarnos y contarles que pensamos hacer un diálogo entre nosotros para que sea un poco más dinámica la cosa, ¿no? Así que bueno, voy a comenzar presentándome y después se presentarán Mati y Mauro. Primero les cuento que con Mati y Mauro compartimos la comunidad del Carmen de Tres Arroyos hasta este año, que Matías la sigue compartiendo, pero más de lejito, porque Matías fue nombrado administrador parroquial, responsable de la parroquia vecina a Tres Arroyos, que es San Cayetano. Vecina, pero a unos cuantos kilómetros. Entonces, bueno, no estamos compartiendo la vida de todos los días, pero el año pasado, en plena pandemia, bueno, éramos el equipo de esta comunidad, ¿no? Así que bueno, yo soy Roberto y estoy compartiendo esta comunidad del Carmen de Tres Arroyos y también la de Oriente, Santa Teresa y la comunidad de Orense, San Marcos, con sus capillas y con su gente, así que bueno, estoy dando una manito en estas comunidades. Que nos cuente algo Mati y Mauro. Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? Qué bueno ver tantas caras conocidas. Una alegría, y gracias Fabián también, y gracias a todo el equipo de la Arquidiócesis que nos hacen también partícipes de esta misión, de esta gran misión, ¿no? Esta misión grande que es seguir pensando cómo salir al encuentro de los demás. Así que bueno, un poco Roberto ya dijo, yo soy el padre Matías Burgui, soy de Punta Alta, tengo poquitos años de sacerdocio, voy camino a los 5, y como decía el padre Roberto también, ahora me toca acompañar un poco la comunidad de San Cayetano en este camino nuevo de cambios de sacerdotes y esas cosas, pero muy contento también de estar acá, de poder acompañar también un poquito la pastoral vocacional de la diócesis, junto con el padre César y con el padre Sergio y con el padre Pedro. Así que bueno, aquí estamos, muy contentos de compartir este momento. Buenas noches a todos, ¿cómo va? ¿Se escucha bien todo? ¿Perfecto? Bien, bueno, yo soy Mauro, acompaño también la comunidad del Carmen, como dijo el padre Roberto. Estoy desde el año pasado acompañando. Bueno, me ordené diácono y hace poquito sacerdote en mi pueblo, en Pedro Luro. Yo soy de Pedro Luro. Y bueno, estamos acá. Ahora en este momento yo estoy en Oriente, porque es una de las comunidades que acompañamos. Oriente, acá está viviendo el padre Antonio. Y bueno, estoy colaborando con él. La idea es también colaborar con la comunidad de Copetona, es un pueblito cerquita de acá. Así que estamos así incursionando en esto de que es la vida de cura, ¿no? Y sobre todo del cura bahiense que tiene esas realidades, ¿no? De tener que salir y al encuentro con el otro, ¿no? Con aquellas personas que están en los pueblos y esperan al sacerdote, porque en este caso, bueno, está viviendo Antonio, pero en la mayoría de los pueblitos no vive el sacerdote, entonces encontrarme con esa alegría y esas ganas de la gente también ayuda a uno a vivir el sacerdocio. Y bueno, estamos acá obviamente disfrutando este momento de la visión de iglesia en salida en misión, porque es lo que se viene. Bueno, en la meditación o en la charla
esta instrucción que vamos a compartirles y que, como les decía, será un diálogo entre nosotros tres, pero que después, en un momento determinado, abriremos diálogo a toda esta comunidad que se reunió en torno al Zoom. Esta instrucción que tiene un año ya, tiene muchísimo tan concreto para que nosotros podamos pensar. Sobre todo porque habla de la parroquia y todos los que estamos acá pertenecemos a una parroquia, ¿no? Y una de las cosas que nos lleva a pensar el documento es ¿qué es una parroquia? Porque cuando hablamos de conversión, de la conversión parroquial, siempre la conversión es para volver a una identidad. Cuando Jesús nos pide que nos convirtamos, ¿qué nos está pidiendo? Por un lado, que abandonemos el pecado, que abandonemos el camino equivocado, pero en realidad, ¿para qué? Y para que quede clara nuestra identidad de hijos de Dios. Todo lo que nos aleja de lo que somos, de lo que nos hace ser distinto de lo que Dios quiere que seamos, esto es lo que tenemos que convertir. La conversión es para que logremos una más clara identidad. Y para pensar en la conversión parroquial, lo primero que tenemos que pensar, me parece, es en qué es la parroquia, qué significa la parroquia, ¿no? Y la parroquia, ante todo, yendo desde el punto de vista etimológico, es la iglesia entre las casas, pero concretamente todos nosotros tenemos experiencia de lo que es una parroquia, es una comunidad. Y dice una comunidad entre las casas porque es una comunidad que intenta hacerse cercana a la vida de la gente. Lo primero que nos preguntamos entonces es, mi parroquia, nuestras parroquias de la Arquidiócesis de Bahía Blanca, ¿son comunidades cercanas a la gente? ¿Son comunidades que están metidas en la historia del pueblo al que pertenecen? ¿Son comunidades de fácil acceso? Las personas los que no son de la comunidad, ¿tienen fácil acceso a nosotros? La instrucción lo que intenta es un poco despejar o orientar esto, ¿no? ¿Cuál es nuestra identidad como parroquia? ¿Qué necesitamos convertir para que la parroquia sea evangelizadora? ¿Y por qué es que necesitamos convertir y cambiar? Y porque los tiempos van cambiando. La instrucción comienza diciendo eso. Los tiempos van cambiando, va cambiando el ritmo de la gente. Y entonces el ritmo de la comunidad y la manera de vivir el Evangelio tienen que ir cambiando. Está el desafío, ¿no? No sé, Mati, vos qué pensás cuando se habla de este cambio de estructuras? Vos sabés que yo cuando te escuchaba, ¿no? Esto de hacer la pregunta por la parroquia, me animo a dar un paso más, ¿no? Porque cada uno de nosotros, ahora ¿cuántos somos? Debemos ser más de 50 los que están conectados, más los que seguramente siguen por YouTube la transmisión, y está bueno pensar que hay más de 50 parroquias que ahora están reflexionando, porque en la medida en que yo me siento parte, o mejor dicho, soy parte, porque yo soy parroquia, soy comunidad. Entonces, no solamente preguntarme por mi parroquia, sino hacerme también personal la pregunta. ¿Yo estoy en comunión? ¿Estoy en comunidad? ¿Estoy en estado de misión? ¿Estoy en clave de cercanía? Porque claro, cuando uno ve que todo cambia, tiempo de cambio, igual tiempo de crisis. Y la crisis no es ni buena ni mala, es una oportunidad que Dios te da para que reflexiones, para que pienses, para que vayas descubriendo cuáles son tus motivaciones, es decir, qué es lo que hace que vos hagas una cosa y no otra, y nunca solo, siempre en comunidad. Entonces, frente a los cambios, frente a esta reflexión con la clave de la cercanía y de la comunión que vos decís, Roberto, me parece que está bueno pensar ni en un anclarse con nostalgia en el pasado,
ni anclarse con un anhelo en el futuro, sino más bien hoy. ¿Qué el Señor me está regalando? Porque en medio de la crisis es bueno preguntarse eso. ¿Qué, Señor, querés regalarme a mí? ¿Qué querés regalarle a mi comunidad? ¿Para qué? Y bueno, para compartir. Entonces, tiempo de cambio, quizás es bueno discernirlo como una oportunidad de gracia para poder no solamente hacerme cercano del que va caminando conmigo, sino más bien para descubrir también cuál es el susurro del Espíritu Santo en el hoy. Esa es la conversión, me parece. El poder descubrir qué es lo esencial. Pueden cambiar muchas cosas, hay cosas que se negocian y otras que no, pero lo que no cambia es el amor de Jesús. Por eso me acordaba de esto que decía la Gaudium et Spes en el número 4, en el Concilio Vaticano II, ¿no? Que decía, la Iglesia, de alguna manera, no, continúa de hecho la misión o la obra misionera de Jesús. Eso es lo esencial de nuestra vida de fe, de nuestra comunidad. Continuar lo que el Señor nos ha regalado, compartir aquello que hemos recibido. Y me parece que está bueno, porque cuando uno hace una reflexión sobre la identidad, sobre la misión, está haciendo básicamente misión. Porque cuando uno pregunta por la misión, se está preguntando por la identidad. Y cuando uno pregunta por la identidad, pregunta por la misión. Me parece que está bueno partir de este volver al primer amor. No sé si se acuerdan, ¿no? Esto que decía en el libro del Apocalipsis, cuando el ángel del Señor le escribe a esas 7 comunidades de Asia, y a la primera, que es la iglesia de Éfeso, le dice, ¿no? Tengo que reprocharte que te has olvidado del primer amor. Creo que preguntarse por la misión es preguntarnos por el primer amor, por la motivación. Y en esa clave creo que me parece que podemos entender un poquito de lo que significa la conversión pastoral. Porque conversión pastoral implica necesariamente una conversión también personal. ¿Qué viene primero? ¿O las dos se corresponden a la vez? Eso me parece que está bueno como para tirarlo como, incluso hasta para un retiro, ¿por qué no? Y ahora, mientras vos vas pensando... Adelante, Maurito. Sí, no, me dio el pie justo lo que dijo Matías, porque cuando leí el documento, de alguna manera me llevó a eso, ¿no? A la conversión pastoral, para que haya conversión pastoral, que es lo primero, decía Matías. Muchas cosas se tiene que producir ese choque, ¿no? De lo externo con lo interno, ¿no? Con eso que tenemos adentro, que obviamente lo que estamos en una comunidad, ya obviamente de alguna manera, mal o poco, o bien o mucho, conocemos a Jesús. Falta un paso más, que es esa conversión a decir qué es lo que viene, qué es lo que inspira el Espíritu Santo hoy en día. Y creo que el tema de ese, como yo digo, choque, entre comillas, ¿no? Choque, se me viene el testimonio de San Pablo, ¿no? Que después de esa conversión, que fue un sacudón para él, quedó ciego, le pasaron miles de cosas, tuvo el impulso de salir a evangelizar, ¿no? A proclamar al Señor. Y creo que nosotros nos puede pasar eso, y no hay que asustarse, en el sentido de que esta conversión que nos puede producir, decir, tenemos que cambiar como iglesia, no tener miedo, que puede pasar que nos caigamos justamente, pero nos podemos levantar siempre mirando hacia Jesús, ¿no? El objetivo es proclamarlo, llevarlo a toda la gente, a todos los pueblos, y pueden suceder cositas así que nos dan miedo, nos dan temor como iglesia, como parroquia y como comunidad. Y de eso se trata, ¿no? Somos una comunidad viva y nos podemos equivocar. El Papa mismo nos dice, prefiero una iglesia accidentada, pero no que se encierre en sí misma, ¿no? Y se enferme. Entonces, la conversión en lo pastoral es como un encuentro, ¿no? De nuestras inquietudes internas con eso de que también está sucediendo a nuestro alrededor, personas de nuestra comunidad que piensan distinto, que piensan esto, que piensan lo otro.
también nos están ayudando a crecer interiormente. Es un encuentro de una ida y vuelta de esa fraternidad que quiere Jesús para nosotros, ¿no? De esa fraternidad que nos lleva al encuentro hacia el otro que no lo conoce a Jesús. Tenemos que buscar siempre esa unidad, cada uno por su camino que encontró a Jesús. Y cuando encontramos a Jesús, inmediatamente se nos tiene que dar esa conversión de decir, nosotros conocemos, vos conocés a Jesús, vamos a llevarlo a aquel que no lo conoce. Por eso, ahí en la instrucción está muy buena esa parte donde dice que tenemos que pensar en realidad qué es lo que nos preocupa de la iglesia. Porque, ¿qué nos preocupa? ¿Lo de adentro o lo de afuera? Dice Francisco, ¿no? Nos preocupa mirarnos a nosotros, si estamos cumpliendo con esto, si estamos cumpliendo con lo otro, ¿no? O nos preocupa las miles de personas que todavía no conocen a Jesús y porque no conocen a Jesús todavía no encuentran un sentido de la vida y tienen situaciones difíciles en la vida y no encuentran consuelo porque no lo tienen todavía el Señor. Entonces, a mí me pareció clave esa pregunta, dice, ¿qué nos preocupa, no? Cuando nosotros nos encontramos entre nosotros, ¿de qué hablamos? ¿Cuál es nuestra preocupación? Cuando a los sacerdotes se nos da vuelta en la cabeza y estamos ahí dándole rosca, ¿sobre qué damos rosca? ¿Sobre lo de adentro o sobre lo que está afuera, ¿no? Mirar para afuera es abrir la ventana. ¿Se acuerdan que Juan XXIII, cuando llamó al Concilio Vaticano II, decía, hay que abrir la ventana para que entre el Espíritu, ¿no? Y abrir la ventana también es para mirar, y cuando abrís la ventana para mirar quiénes están afuera, cómo están, ¿no? ¿Qué podés hacer por ellos? Ahí es donde entra el Espíritu. Juan XXIII decía, hay que abrir la ventana para que entre el Espíritu a la iglesia, ¿no? Exacto. Abrimos la ventana para mirar y entra el Espíritu. Ahora, si cerramos la ventana para mirarlo entre nosotros, lo que entra es el desánimo, la crítica, la comparación, los celos entre nosotros, no, ese tipo de cosas que se dan también en nuestras parroquias, ¿o no? Tal cual. Me parece que el punto de partida, que la misma instrucción lo va mostrando por boca del Papa Francisco también, es cuando el Papa habla de la creatividad, ¿no? Creatividad para ir al encuentro. De hecho, me parece que el centro de la misión es proponer un encuentro personal con Jesús. Y como nadie da lo que no tiene, lo que decía Mauro recién, ¿no? De esto, que nosotros compartimos una experiencia que nos llena el corazón. Por eso, en el fondo, ese encuentro con Jesús personal nunca pierde frescura. Es más, se va renovando en la medida en que vos lo compartís. Por eso está esta frase tan trillada y tan repetida de los grupos misioneros cuando salen a misionar, cuando están cerrando la misión. Pero que está en verdad. Nosotros fuimos a misionar y nos encontramos y nos descubrimos misionados. Porque cada vez que propones un encuentro, vos no sos el centro. Es la oración que hacía Nico o Mauro al principio. Esta oración de descubrir que Jesús sea el centro. Y esa creatividad de la que habla el Papa Francisco, en el fondo también tiene que ver con esto que plantaba Juan Pablo II, esta nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en su expresión. Creo que eso todavía no está superado. De hecho, es el desafío que hoy la Iglesia tiene. ¿A quién le estoy hablando? Porque la fe no se impone, se propone. Entonces, esta inquietud tiene que ver con preguntarme, bueno, ¿a quién la Iglesia anuncia su mensaje? ¿Va, dice lo que tiene que decir y ya está? ¿O se compromete existencialmente con el hermano, con el otro, con el que sufre? ¿Toma opciones preferenciales por aquellos que más sufren? ¿O baja una línea de discurso donde termina siendo la misión un tranquilizador de conciencia?
Fui, dije lo que tenía que decir, hice lo que tenía que hacer, armé grupitos, armé talleres, hice tal misión, fui a tal lugar, o de verdad estoy en un estado de misión permanente. Porque todo en el fondo, entonces es una oportunidad para encontrarme con Jesús, pero también para proponer ese encuentro al otro. Y en eso, ¿cómo se hace? ¿Cómo se abren las ventanas en el fondo? Creo que volviendo a ese primer amor. Porque creo que era San Ireneo de León el que decía que el Evangelio es siempre actual. Y en el fondo es esto del Cristo ayer, hoy y siempre. Entonces, me parece que la pregunta por qué es la evangelización, por abrir las puertas y las ventanas de la iglesia para que entre el Espíritu Santo, también es una invitación a salir. Y eso creo que todos los que estamos acá lo tenemos claro. Pero ¿a dónde salimos? ¿Hacia quiénes salimos? ¿Con qué actitud salimos? Y me parece que la actitud del misionero es en el fondo la de descubrir que llevamos un tesoro en vasijas de barro, sí, pero también vamos a recibir algo grande, o mejor dicho, a alguien grande, porque la misión no es algo que pasa, sino a alguien que pasó. Maurito. Sí, tal cual, no. El tema de ir al otro también me llevó a pensar y tener en cuenta, ¿no? Jesús también se hace presente en otras realidades, a lo cual nosotros capaz no tenemos ni idea y de qué se trata, de otro tipo de cultura, otra forma de vivirlo, y eso, como decía Matías, tal cual, enriquece la fe de uno y ese compromiso con la iglesia, porque uno cuando va encontrándose con aquellas personas que también tienen la verdad en ellos, y no porque nosotros pensamos que vivimos en la parroquia, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que soy el cura que vive en la parroquia, voy a pensar que yo tengo la verdad, y no, muchas veces encontrándome con otra persona de otro contexto, me encuentro también con esa enseñanza, lo que decía Matías, ¿no? Esa enseñanza de que el otro también es parte también de esa obra de Dios, es un hijo de Dios, por lo tanto también es parte de la misión, ¿no? La misión sí es salir, encontrarse con el otro, pero no porque uno va a llevarle lo que tiene, como pensando que yo tengo ese regalo, ese tesoro, sino también que el otro también tiene ese tesoro y entre los dos podemos encontrar ese vínculo y esa fraternidad, como decía hoy, de que nos pide Jesús. Eso me lleva también a pensar, ¿no? El tema de la parroquia en el contexto que hoy vivimos. Hay un contexto contemporáneo que la verdad que es muy variado. Yo, en lo personal, pienso que también siempre hubo desafíos. Desde el principio de la iglesia, nuestros hermanos cristianos del principio también tuvieron grandes desafíos y hoy se sumarán otros nuevos, pero en lo esencial siempre están esas cuestiones de buscar justamente la felicidad, ¿no? El encontrarse con el otro y que ese encuentro sea siempre pacífico, que esté lleno de amor, y siempre hubo cosas que rompen ese encuentro, ¿no? Pacífico, lleno de amor. Hubo cosas guerra, violencia, hoy en día también. O sea, yo creo que siempre hubo desafíos. Lo que sí tenemos que ver, nosotros somos hombres, personas de hoy en día, ¿no? 2021. Y entonces nosotros tenemos que sabernos ubicar en el contexto y por lo tanto esa parroquia donde uno quiere compartir la vida, también se tiene que ubicar el contexto, ¿no? No quedarse, como decían hoy, con esa nostalgia, valorar obviamente los buenos momentos de vida en comunidad, porque siempre todas las comunidades tuvieron lindos momentos y otros no tantos, pero siempre mirando hacia adelante, ¿no? Hacia adelante y hacia lo que uno está viviendo hoy en día.
Qué hermoso esto que dijeron, que dijiste, Mauro, recién, y que también apuntó Mati, ¿no? Este hecho de que uno va a llevar a Dios, pero va a encontrar a Dios. La perspectiva de la salida misionera tiene que ver con esta cultura del encuentro de la que habla Francisco, porque uno no es que va solamente a llevar a Dios, va a buscar a Dios cuando es misionero. Una parroquia en salida es una parroquia que sale al encuentro de su pueblo o de la ciudad donde está. Gente sale al encuentro, por un lado porque va a llevar un mensaje, pero por otro lado porque va a encontrar a Dios que vive en el corazón de esa persona, en el seno de esa familia. Dios vive en esa institución que está en el pueblo y que no es una institución de la iglesia. Dios vive en el cuartel de bomberos, Dios vive en la comisión de la escuela, Dios vive en la comisión de fomento, Dios vive en toda la comunidad. Y nosotros como cristianos, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es valorar la presencia de Dios que está en toda situación humana, y sobre todo en toda situación humana que genera amor, que genera vida, que genera servicio. Allí está Dios. Sí, no serán los mismos criterios que la comunidad cristiana, porque serán comunidades que tienen el servicio desde otro criterio o la vida desde otro criterio. Bueno, ahí está la necesidad de que el encuentro es comunión. Aquí la instrucción comienza diciendo una palabra que para mí es fundamental, que es el tema comunión, ¿no? Y cuando hablamos de renovación de la parroquia, lo fundamental es esta actitud de comunión, que es muy distinta de la actitud de choque, de guerra, de combate, como diciendo, yo tengo algo y tengo que combatir contra los que están en contra mío. Es una postura, pero la instrucción lo que propone es otra postura, es salir al encuentro para entrar en comunión. La comunión es un valor innegociable hacia afuera y hacia adentro. Valor innegociable que es todo lo que se hace en comunión es valioso. Una cosa yo creo valiosa, pero que la hago fuera de la comunión, o yo creo que este pensamiento mío es muy valioso, yo creo que esto que voy a defender dentro de la iglesia es valioso. Si para defenderlo, para hacerlo, generás divisiones, eso no vale nada. Y eso lo dice San Pablo, dice, si yo no tengo amor, por más que hable todas las lenguas, por más que no sirve de nada, dice San Pablo. Es decir, el amor, que es comunión, en la renovación de la parroquia tiene que notarse. Una parroquia renovada, una parroquia feliz, porque se vive la comunión. Y sabemos que no somos iguales, sabemos que somos distintos, pero hay un valor con el que nosotros no negociamos, que es el del amor, el de la comunión. Hacia adentro nos esforzamos por vivir en comunión y hacia afuera damos este testimonio. Queremos ser hermanos, ni combatir, ni queremos ser hermanos. Hemos encontrado a Dios y Dios ya vive en vos. Y lo que voy a tratar de hacer es compartir a Dios, que está en vos y está en mí, ¿no? ¿Ah? Eso, Mati. Eso, nada más y nada menos. Vos fíjate que, para todos, me parece que es bueno descubrir esto, ¿no? Que también dice Francisco, que no somos francotiradores, ¿no? Y no solamente tiene que ver con una conversión pastoral la cuestión, porque en realidad yo me animo a decir que estamos en un proceso de conversión permanente. ¿Quién puede decir, ya está, me recibí de cristiano, de misionero, de convertido, ya tengo todos mis títulos? Lo que podemos presumir en el mejor de los casos es que estamos en conversión permanente, descubriendo o intentando discernir por dónde el Espíritu Santo nos va susurrando cada día. Por eso qué lindo poder pedir la gracia de la conversión todos los días. Conversión misionera, conversión comunitaria, conversión pastoral,
conversión personal, bueno, conversión permanente. ¿Y eso qué significa? Renovar ese deseo de decirle a Dios que sí. Y desde ahí salir al encuentro con el otro. Y ese encuentro con el otro no se da de cualquier manera. Cuando Aparecida hablaba del ver, juzgar y actuar, y después los distintos documentos de la pastoral de misión y de Juventudes Argentina hablaba de discernir, de convertir, de fascinar, de escuchar. En realidad son todas maneras en las que nosotros salimos al encuentro del otro, pero que en el fondo tienen un mismo punto de partida, que nosotros predicamos a un Jesús resucitado, cierto, pero encarnado en nuestra vida. Es hermoso lo que dice el documento, ¿no? De la iglesia es iglesia encarnada porque anuncia que el Verbo se hizo carne. Y esa es la buena noticia. Predicar a un Dios cercano. Tan cercano que, por ejemplo, en la Basílica de la Natividad, en el altar de la Basílica de la Natividad, hay una inscripción que dice, y el Verbo aquí se hizo carne. Yo creo que cada vez que nosotros misionamos estamos gritando a los cuatro vientos eso. Cada vez que se genera esta cultura del encuentro, cada vez que yo salgo a la escucha del otro, cada vez que pongo al Señor en el centro, o mejor dicho, el Señor se hace presente, estamos diciendo a los cuatro vientos, aquí el Señor se hace carne, en vos y en mí. Porque en la medida en que Dios se encarnó, todo lo verdaderamente humano nos habla de Dios. Entonces, no hay realidad que al misionero no le sea ajena en el fondo. Quien quiere misionar y quien se llama, o que se descubre, mejor dicho, llamado a la misión de una manera especial, está reconociendo que se está llamando a ser cercano de los demás como Jesús se hizo cercano, asumiendo la realidad del otro, ayudándolo a compartir, generando procesos en el otro para que el otro pueda descubrir la verdad. Por eso el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, y lo decía ya como cardenal Bergoglio, hablaba de estos 4 principios que son fundamentales en la vida de todo cristiano, que son, ¿no? La realidad es superior a la idea, el todo es superior a la parte, la unidad prevalece sobre el conflicto y el tiempo prevalece sobre el espacio. Yo no me canso de pensarlo y de rezarlo esto, porque es fundamental, es descubrir que yo no estoy llamado a bajarle una línea al otro, sino más bien a generar procesos para que el otro se pueda encontrar con el Señor, a tender puentes. Entonces la pregunta por la misión y por mi ser misionero y por nuestro ser misionero tiene que ver con esto, me parece. ¿Estoy siendo puente? ¿Estamos siendo puentes? ¿O estamos siendo muros? Bien, Mati, antes de darle la palabra a Mauro ahora, andate pensando, porque ya parece que vamos llegando al final de la exposición, así que andate pensando un pensamiento, revisá los apuntes que tenés, a ver qué nos está faltando de estos 3 primeros puntos que nos tocó, a ver si nos está faltando decir algo. Y bueno, Maurito, que vos estás en la anteúltima, Maurito, así que está sobrado. No, me gustó también cuando reflexionaba el tema de la cultura, ¿no? El tema de la cultura, las distintas culturas que hoy hay en el mundo y nuestra cultura valorar también, ¿no? Porque también eso nos lleva a la conversión de una pastoral, de una iglesia en salida. Nosotros somos de una iglesia latinoamericana, lo cual eso significa mucho, lo que nosotros no tenemos que repetir modelos de otros lugares. Nuestro modelo como iglesia latinoamericana es riquísimo a nivel universal, ¿no? A nivel iglesia universal, lo cual nos queda mucho, en lo personal, lo digo, ¿no? Nos queda mucho de aprender, ¿no? De esa iglesia latinoamericana, que tantos ejemplos tenemos, ¿no? Tantos ejemplos, no solamente de sacerdotes, sino de laicos comprometidos a lo largo de la historia, y sobre todo en esta etapa de la modernidad, ¿no? De esta etapa donde nosotros podemos sentirnos identificados mucho con el tema de la evangelización, cómo tenemos que rescatar esos modelos para justamente llevar la parroquia o la comunidad viva a lo demás.
yo creo que si nosotros nos miramos un poco más entre nosotros, entre la iglesia latinoamericana, iglesia argentina también, específicamente también, tenerla en cuenta, vamos a aprender muchísimo en salir. Es cuestión de conocerse, como se conoce una persona, ¿no? Cuando uno se conoce, va conociendo las virtudes y las fallas, pero yo creo que si miramos la iglesia latinoamericana vamos a encontrar muchísimas virtudes de las cuales nosotros nos podemos agarrar, en el buen sentido, ¿no? Como herramientas para esa comunidad en salida, esa iglesia en salida. Bueno, la parroquia sin duda también es, así como es una comunidad de personas, es una comunidad en un territorio determinado. E incluso se nos dice, este es el plano de la parroquia. Y te dice, nuestra parroquia comienza en la calle tal, va hasta el cuartel tal, un territorio, ¿no? Pero la instrucción dice, bueno, la movilidad humana y las circunstancias del mundo actual, que está conectado por todos lados, por los medios de comunicación, hacen que esa territorialidad de la parroquia tenga que ser vista también con una amplitud, ¿no? Y que lleva a veces a la pregunta, ¿tiene sentido pensar todavía en una parroquia así constituida? El Papa Juan Pablo II responde ya a eso y dice, la parroquia es indispensable, es decir, el concepto de una comunidad reunida en torno a la Eucaristía y la palabra es indispensable. Ahora, indispensable ¿por qué? Porque de una comunidad reunida es de donde se sale. Si vos salís desde algún lugar. Si no estás en ningún lugar, no salís a ningún lado. Entonces, vos tenés que estar en un lugar, pertenecer a un lugar, para de ahí salir. Por eso es que los grupos misioneros es fundamental cuál es la comunidad que envía. Porque si sos misionero, porque estás enviado. Quiere decir eso, misión, envío. Si estás enviado de un lugar hacia otro, ¿no? Entonces, por eso dice el Papa, una comunidad en torno a la palabra y a la Eucaristía sigue siendo indispensable. Y ahora sí necesitamos, sin miedo, ir pensando, y con muchísimo respeto, pienso yo, porque en la comunidad estamos los jóvenes, los niños, los no tan jóvenes como yo, los mayores, y todos somos partes de la comunidad, ¿no? Y todos tenemos nuestros criterios. Entonces, cuando uno habla de renovación, no significa poner una bomba y que cambie todo como sea, sino a un proceso de discernimiento, y de discernimiento comunitario, donde estamos todos y donde todos respetamos nuestra necesidad y nuestro modo de comunicarnos. Y si vemos que la comunicación de un joven y de una persona mayor es distinta, la parroquia lo que tiene que hacer es atender a ambos procesos y a ambas necesidades comunicativas. Y entonces, ¿cómo se logra eso? Y bueno, con el diálogo donde se hace intervenir a Dios, es decir, el diálogo en Dios que nosotros llamamos discernimiento. Cuando dialogamos entre nosotros haciendo Dios, estamos haciendo es discerniendo, viendo cuáles son los caminos que Dios nos está proponiendo. Mati, ¿te pensaste qué nos estás faltando? No, esto que venís diciendo tiene que ver, el documento le dice a este diálogo adecuación, es la palabra clave que usa, ¿no? Misión es adecuación, porque el texto dice que las personas en el fondo no son estancas, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende por parroquia? No es solamente una cuestión territorial, sino una forma de adecuarme para poder encontrar una forma de proponer un encuentro con Jesús. Esto de descubrir que hay una adecuación tiene que ver con la movilidad de la sociedad, con la evolución, con los pasos, con todo lo que tiene que ver con el mundo de hoy, incluso con lo que tiene que ver con lo digital. De hecho, lo hemos visto en el tiempo de la pandemia.
¿Qué significa parroquia? Bueno, en el fondo es la capacidad que Dios me da de mirar la vida con los ojos de Dios, pero también de manera comunitaria. Yo le estoy hablando, cuando voy a misionar también, a un hermano o una hermana de mi comunidad, de mi parroquia, aunque no se sienta parte, respetándola, pero sobre todas las cosas, adecuándome a lo que va viviendo, transitando, y eso generar un proceso comunitario. Llevar nuestra vida al Evangelio y el Evangelio a nuestra vida. Es ese doble movimiento en el fondo. Entonces, la misión se convierte más que nada en un lindo desafío de discernimiento, de escucha, pero sobre todas las cosas de adecuación, para ver la realidad que me toca vivir en clave de amor de Dios, de misericordia, de escucha, y también con esta misión profética de anunciar, de denunciar, pero sobre todo compartiendo. Maurito, ¿qué nos está faltando, hermano? No, en lo personal, la verdad que justamente me parece que este es un gran paso, lo que estamos compartiendo acá, que tiene que ver con esto, ¿no? De conocer nuestras comunidades, conocernos entre nosotros también, estas charlas también enriquecen muchísimo para avivar el espíritu, avivar la iglesia. Y bueno, nuestra iglesia de Bahía Blanca tiene cosas particulares por las cuales tiene que rescatar, sentirse orgulloso y no quedarse con eso, sino también encontrarse con el otro, entre sacerdotes, con los laicos, con los animadores de los grupos, de los movimientos, justamente para conocer nuestra diócesis, que también hay personas que son de nuestra comunidad, como decía Matías, y que también necesitan conocer a Jesús y vivirlo. Seguramente hacen gente, como decía hoy, ¿no? Hay personas que lo tienen en ello, en sus actitudes, pero siempre tenemos que procurar como iglesia de dar esa opción de conocerlo Entonces, como iglesia de Bahía Blanca, es lindo hacer esto porque nos lleva a encontrarnos con nosotros mismos y de acá sacar lindas conclusiones para llevarla a los hechos. Lo importante es eso, ¿no? Llevar a los hechos las palabras que uno tenga en el corazón. El espíritu va suscitando, gracias a estos encuentros, cosas que después lo tenemos que comprometer, ¿no? La responsabilidad nuestra de decir, bueno, estamos en la iglesia, nos queremos comprometer y ayudar a Jesús. Y bueno, de eso se trata, y la verdad que, como para ir cerrando, en lo personal, agradecido, ¿no? Y agradecido por este tiempo también de compañeros que tuve, que lo tengo acá presente, en la charla, y la verdad que eso ayuda mucho, porque uno tiene que aprender que estamos en una iglesia, más allá de que uno lo aprendió en el seminario y leyó muchas cosas, y fue también la experiencia como misionero. Lo importante ahora es seguir caminando, ¿no? Juntos para encontrarnos con aquella persona que también nos puede iluminar y ayudar y a crecer, ¿no? Bien, sí, necesitamos pensar también que juntos juntos con todos los que formamos parte de la comunidad parroquial, y pensar que en la comunidad parroquial estamos los del grupo al que pertenece cada uno de nosotros, están los otros grupos parroquiales, y también están alguna congregación de religiosos o de religiosas, algún laico consagrado, algún movimiento laical, que no son comunidades solamente parroquiales, sino que están en la parroquia, pero que van más allá de la parroquia, y que es necesario que las vivamos con una profundísima comunión, porque la misión parroquial y la conversión parroquial la hacemos entre todos.
Y el hermoso desafío es que todos esos carismas, el de la congregación, el del movimiento laical, el del otro grupo que está al lado, la apertura hacia todos esos carismas, porque cada uno de esos carismas es parte del cuerpo místico. Bueno, nosotros vamos a dejar por acá porque si hubiera alguna preguntita o alguna resonancia, sería hermoso que la podamos compartir. Bueno, gracias a Mati, a Roberto, a Maurito. Está muy bueno y la verdad que nos hace pensar también los ejemplos que también son testimonios, ¿no? Porque no son cosas que nos pasan trabajando de curas, entre comillas, sino que formando parte de la comunidad las vivimos. Y bueno, espero que podamos seguir pensando en los próximos encuentros, ¿no? Como dijo Roberto, vamos a dejar espacio para preguntas ahora, o alguna anécdota o algo que les hizo pensar en las cosas que fueron charlando sobre estos tres primeros puntos: la conversión pastoral, la parroquia en el contexto contemporáneo y el valor de la parroquia hoy. Que quiere hablar, abre el micrófono y dice, esta pregunta es para Matías. Y le pregunta a Matías. O a que quiera, no sé. Quisiera compartir esto como resonancia, quizá como nunca en este tiempo de crisis, tiempo de pandemia, la parroquia pudo vivir esto que ustedes hacían referencia de la comunidad y del espíritu comunitario, ¿no? Nuestra experiencia como parroquia fue la de habernos encontrado, más allá de los límites que nos ponía la situación sanitaria, pero poder seguirnos encontrando, poder seguir rezando juntos, haber vivido este tiempo también en comunidad, cuando justamente hacía mucha falta de la oración compartida, de poder escucharnos, como sea, de algunas visitas que pudimos hacer con la gente de Cáritas a la gente que asistimos. En fin, muchísimas situaciones que a pesar de la situación de crisis pudimos afrontar juntos, comunitariamente. Ustedes dicen un proceso de conversión, sí, que tenemos que trabajar en este proceso porque creo que como punto más vulnerable, digo en lo personal, muchas veces sentimos que más que trabajadores de la viña, por el tiempo que pasamos trabajando, a veces nos hacemos un poco dueños de la viña, ¿no? Y corremos este riesgo de entrar a seleccionar o de entrar a pensar que este sí y este no, y estos quiénes son, si son los nuevos, en fin, estas cosas que también nos pasan, ¿no? A veces perdemos este espíritu comunitario y nos volvemos un poco, bueno, vuelvo a decir, ser dueño de la viña y creer que podemos tener el juicio de quién entra y quién no entra a esta comunidad, ¿no? A ver, creo que como situación situación a convertir. Si se puede agregar algo, en estos días en nuestra parroquia que compartimos con Rosa Inés eh, y desde Cáritas puntualmente, estamos viviendo una situación de mucho dolor porque acompañamos a la familia que desapareció trágicamente en el incendio del día de hace 2 días. Y a mí en lo personal
eso me pasa que lo pongo por supuesto en manos del Señor, me cuesta un poquito la misión ante situaciones tan tremendas. Yo sé que el Señor ya se presente ahí, pero me hace mucho ruido llevar la palabra o no sé qué puedo llevar más que mi persona, que mi sentimiento, al que está pasando una situación realmente límite, más allá de la pandemia, más allá de la pobreza estructural con la que siempre trabajamos, una situación de dolor semejante me cuestiona cómo llegar a misionar. Lo pongo en manos del Señor, ¿no? Y de todos los que rezan los unos por los otros. Pero eso es lo que quería expresar hoy. Acá entra un comentario de Norma, te lo leo, padre. Roberto dice, la parroquia es indispensable, eso incluye las pequeñas comunidades que a veces por la distancia no nos podemos comunicar. También, dice, podríamos generar procesos de encuentros. Dice. Bueno, yo les decía que realmente es un hermoso encuentro donde se puede palpitar realmente la iglesia viva, ¿no? Que estamos unidos a pesar de la distancia y lo amplia que es nuestra diócesis, que hay mucha gente de distintos lugares. A mí me hizo eco esto del ser puente. Yo soy misionera de un movimiento, el movimiento de Schoenstatt, dentro de lo que es la parroquia en Santa Teresita. Y bueno, y esto, el de ser puente en estos tiempos tan particulares, donde hay muchísima gente mayor que aún todavía no se anima por el tema de la pandemia. Entonces, bueno, es el llevar a Jesús en manos de María y llevar la palabra y el ser el puente por ahí, la necesidad que tienen los mayores de que se acerque un sacerdote para poder hablar con ellos, o bueno, o comulgar, o las necesidades que tengan, porque a veces es simplemente la escucha, el estar presente, el ver a alguien de la comunidad de la parroquia. Así que bueno, yo me hago eco en eso, ¿no? En el ser puente, en la cercanía con el hermano, con los mayores del barrio y con las necesidades que hay también desde otros aspectos, con, bueno, por ejemplo, el hogar de María, que es un hogar muy cercano a la parroquia, donde han tenido también pérdidas este año, y bueno, y tratar de acercar, ¿no? Y siempre teniendo el amor de Jesús y llevar al encuentro del otro ese amor, ¿no? Que uno se alimenta en la Eucaristía, en las misas, que en este tiempo de pandemia ha sido tan particular desde lo virtual, pero bueno, ahora gracias a Dios desde lo presencial. Bueno, muchísimas gracias a todos y este es mi compartir. Bueno, estamos pisando las 9 justo. Si hay alguna pregunta, podemos dejarla pasar. ¿Alguna pregunta más o algún comentario, algún eco, alguna impresión, alguna experiencia de esto que decían?
Una parroquia renovada es feliz porque hay amor, porque se comparte a Dios. Me parece que eso lo decía el padre Roberto en un momento, ¿no? Hablaba de la comunión, antes de empezar a hablar de la comunión. Bueno, muchas gracias a todos, a los padres por poder hacerse este tiempo, por leer el documento, por profundizarlo. Gracias también a los muchachos del seminario especialmente, porque tienen sus horarios y sus cosas. Bueno, la semana que viene vamos a estar el jueves también con la segunda parte. Van a ser los puntos 4, 5 y 6. Si quieren ir adelantando la lectura, son cortitos los puntos, son bastante breves, pero que por ahí para tenerlo un poquito más presente son la misión, criterio, guía para la renovación, comunidad de comunidades, la parroquia inclusiva, evangelizadora y atenta a los pobres, ya se estuvo hablando un poquito de esto, y de la conversión de las personas a la conversión de las estructuras, este tema que también mencionaba el padre Matías al principio. Nos van a acompañar el jueves que viene Pedro Mazaro, que está presente acá con nosotros, y Jerónimo Lind, un joven del grupo Buscando Sonrisas de Bahía Blanca, que nos van a enviar una encuesta, ¿no, Pedro? ¿Querés contarnos un poquito para prepararnos? Hola, ¿cómo están? Sí, la idea era para retomar, bueno, este tema que tan lindo expusieron hoy, la semana que viene, como tiene que ver con la misión como guía para esta renovación, se nos ocurrió hacer una encuesta sencilla para que, y se las vamos a enviar a partir de mañana a los correos y para que la puedan contestar. Es muy sencilla, pero la idea es tener una idea previa de, bueno, cómo vemos nuestras parroquias hoy, ¿no? Son encuestas anónimas y como para que veamos esto, ¿no? Qué expectativas tenemos en nuestras parroquias, si vemos que son parroquias en las que nos sentimos cómodos, qué nos gustaría cambiar por ahí o qué nos gustaría mejorar. Entonces, son preguntas muy sencillas, 3 o 4, como para después en la charla retomarlas y bueno, y a partir de ahí seguir con el tema. Así que anímense, se la pueden pasar a alguien si quieren hacerla y bueno, sumarse a la charla el próximo jueves. Bueno, gracias, Pedro. Entonces, a partir de mañana tenemos la encuesta para responder en el mail. Bueno, Mati, Roberto, Mauro, alguno de los tres quiere hacer la oración de cierre y la bendición. Y Mauro está recién ordenado. Yo digo que lo tendría que hacer 0 Mauro. kilómetros está, 0 kilómetros. Tiene más Yo también alcance. sí. Olor a nuevo tiene, así que. Sí, sí. Bueno, pidámosle a la gran misionera, a nuestra Madre, la Virgen María, que primero agradecerle a Dios, ¿no? Antes que nada agradecerle a Dios por este lindo encuentro, por este lindo encuentro de iglesia en comunidad, en camino, en salida. Entonces vamos a pedirle a nuestra Madre justamente que nos acompañe siempre con esa mirada de madre, de ternura, que nos enseñe siempre a caminar cerca de su Hijo, que podamos transmitirlo a los demás, a aquellos que especialmente que no lo conocen, que podamos llegar con cada uno, con su forma, con su manera, con su forma de ver la pastoral, pero siempre en comunidad, ¿no? Nunca solo, siempre en comunidad como somos, ¿no? Como iglesia arquidiocesana de Bahía Blanca, que podamos llegar a todos aquellos que todavía están ahí a un lado del camino y que tienen que sumarse a esta iglesia que todos queremos, ¿no? Que nos da tanto y nos orgullece tanto, y entonces pidámosle todos juntos a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra ahora en muerte. nuestra muerte. Amén. 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 Y que la bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre cada una de sus comunidades. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias y nos vemos el jueves que viene a las 20 en este mismo link. Los esperamos. Nos vemos.
Chao. Gracias. Chao, nos Chao, vemos. adiós, hasta el Chao. jueves. Gracias. Nos vemos. Dios. Hasta el jueves.